propósito del 8M, el gobierno feminista de Gabriel Boric y Antonio Orellana apuró la tramitación y logró su aprobación esta semana de la nueva ley de violencia de género reforzada, la mal llamada Ley Integral o sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Suena bien, ¿cierto? Bueno, la cuestión es que hace unos cuantos meses, creo que 6 más o menos, el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, órgano dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, publicó un análisis muy interesante, el denominado Primer Informe Unificado sobre Homicidios Consumados. En este se hizo una investigación detallada del delito de homicidio en el periodo 2018-2022, o sea, estos últimos 5 años sin contar el 2023. Y ese estudio concluyó que el 90% de las víctimas de homicidio son hombres. Solo un 10% son mujeres. O sea, de cada 10 víctimas de homicidio, 9 de ellas son hombres y solo una es mujer. Y esto no varió entre 2018 y 2022. Una aclaración antes de entrar de lleno con el análisis de la nueva ley feminista. Una vida libre de violencia para las mujeres es un propósito noble, algo que por supuesto todos queremos. ¿O acaso alguien podría defender que las mujeres sufran violencia? No, por supuesto que no. Todos o casi todos tenemos madre, hermanas, parejas, abuelas, hijas, etc. El problema, sin embargo, de esta nueva ley es que supuestamente, en nombre de las mujeres, profundiza una agenda ideológica de poder. Y bajo la premisa de que las mujeres están sufriendo una ola inusitada de violencia de muchísimos tipos, nuestros senadores y diputados aprobaron cuestiones sumamente peligrosas para cosas que nosotros consideramos básicas, muy personales, como la libertad de pensamiento, la memoria individual, la igualdad ante la ley, entre otras cosas. Y no son inventos míos. Lo que les voy a comentar ahora son contenidos textuales y explícitos de la nueva ley. Primero, en su artículo 8, se señala que el Estado deberá promover el enfoque de género en todas sus actuaciones. Luego, en su artículo 9, incorporación de la perspectiva de género en los planes educacionales. En ese mismo artículo 9, en su letra B, medidas de sensibilización de los medios de comunicación. En su artículo 10, capacitaciones para el personal del Estado en perspectiva de género, o sea, para todo el funcionariado. ¿Saben cuántos son? Es un ejército, son 800.000 según datos del INE a 2023. 800.000 funcionarios formados en perspectiva de género. Luego en su artículo 12, contenidos de género obligatorios en las instituciones de educación superior, o sea, en las universidades, los centros de formación técnica e institutos profesionales. Acá tenemos a otro ejército, 1.300.000 estudiantes, de hecho, según cifras de un análisis de datos del Ministerio de Educación, de fecha 2023. En su artículo 13 se ordena la incorporación de la perspectiva de género en los programas de formación, contenidos y políticas del Ministerio del Interior, de Carabineros, de PDI, de Gendarmería y del Ministerio del Trabajo. Acá puede sumar a montones de miles de nuevos funcionarios formados en perspectiva de género. Son 16.000 en Interior, 57.000 efectivos en Carabineros y 13.000 en PDI, otros 18.000 en Gendarmería y 8.700 en el Ministerio del Trabajo. Números que por supuesto no me invento yo, son datos del Anual Estadístico del Empleo Público en el Gobierno Central, de la cuenta pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o de DIPRES, todos con fechas de 2022 o 2023. En el artículo 12 se obliga a los colegios a promover una educación no sexista, entrometiéndose de manera total y absoluta en los proyectos educativos particulares y generando una escuela de adoctrinamiento escolar. De hecho, según datos del Centro de Estudios Mineduc, la matrícula en 2022 alcanzó los 3,6 millones de escolares, y de esos 3,6, 2,4 millones corresponden a alumnos de colegios subvencionados y en menor medida totalmente particulares. En el plano más ideológico conceptual, la Ley de Violencia de Género introduce la interseccionalidad en su artículo primero. Esto, como su nombre lo dice, se refiere a la intersección de distintos factores de discriminación. Le hace raza, clase, género, sexo, etnia, nacionalidad, religión, edad, etc. La concurrencia o presencia conjunta de 2, 3 o más de esos factores que genera una situación especial de discriminación distinta e independiente de la que cada una de esas categorías daría lugar por sí sola. Es esto de que el ser mujer, negra e indígena es más perjudicial e injusto que el solo hecho de ser mujer, por ejemplo. En sus artículos 5 y 6 se redefine lo que debe entenderse por violencia, no siendo esta ya el empleo de la fuerza física,
sin limitación, regulación o responsabilidad alguna para quien la emplea, sino como toda acción, omisión o tolerancia de una acción u omisión que sea capaz de herir la susceptibilidad o sensibilidad de otro. Porque ahora con esta ley la violencia adopta diversas formas, dentro de ellas la violencia de género, la que podría verificarse incluso con la sola omisión que cause sufrimiento a la mujer en razón de su género. Esto es en serio, es textualmente el artículo 5 y de hecho en su artículo 6 se crean nuevas formas de violencia, incluyendo la simbólica, que es aquella que tiene como objeto el naturalizar estereotipos que le produzcan afectación a la mujer. Y ojo, ni siquiera debe naturalizarlos efectivamente. Solo basta que conforme a quienes acusan y quienes juzgan, la conducta haya perseguido ese objeto. Esto es muy grave. El ensanchamiento del concepto de violencia, el vaciamiento del contenido de dicho concepto es gravísimo. No es banal. ¿Y para qué hacen esto? ¿Qué permite o a qué da paso el vaciamiento de un concepto? Lo que permite el vaciamiento es el dotar al concepto de un nuevo significado, el significado propio que el promotor de esta agenda de poder quiera darle. Por eso la violencia económica, violencia simbólica, violencia institucional, violencia mediática, etc. De hecho, todas esas violencias están en la ley, salvo la mediática, que en todo caso también se propuso incluir. ¿Y qué permite el dotar al concepto de violencia de un nuevo significado? Primero, el despliegue de una serie de medidas, políticas, programas e imposiciones que se hagan cargo de este nuevo fenómeno de violencia. Son medidas políticas, programas e imposiciones ideológicas con objetivo de poder, como el mismo concepto de violencia que se enarbola. Eso de cajón. Pero lo más grave es que también permite legitimar ciertas conductas de respuesta a esa nueva violencia. ¿A qué me refiero? Ustedes, por supuesto, recordarán lo que se decía en el contexto de crisis de octubre de 2019 respecto de los ataques indiscriminados a negocios, casas comerciales, farmacias, bancos o supermercados. ¿Por qué la izquierda radical lo justificaba? ¿Qué contexto les daba la izquierda radical a dichos actos de violencia irracional? ¿Se acuerdan? Decían que el sistema neoliberal era violento, que las pensiones de miseria de la AFP eran violentas, que los altos precios de los supermercados eran violentos. La izquierda veía y apuntaba violencia en cuestiones que difícilmente podían ser catalogadas como tales. ¿Y para qué? Para justificar lo que sí era realmente violencia: la quema de supermercados, el saqueo de farmacias y casas comerciales, los atentados a las fuerzas policiales, etc. A la violencia de los capitalistas había que responder con violencia, ¿o no? Esto es lo que pasa cuando la relativización llega a niveles críticos. La nueva ley también introduce el derecho de quien alega ser víctima de no ser cuestionada por su relato, en el contexto del proceso penal, basándose en estereotipos de género. Estereotipos que, por supuesto, los mismos promotores de esta agenda de poder han denunciado como tales. Y esto también es brutal, porque una de las bases del proceso penal es que quien sea acusado, por ejemplo, de violencia de género, tenga la capacidad y el derecho para controvertir la teoría y relato del caso de la contraparte, con todas las armas de la ley y el debido proceso. Si eso no existe, ahorrémonos el proceso y conformémonos con la condena social. En fin, todo en esta nueva ley es muy brutal. Es la instrumentalización ideológica pura y dura de las poderosas respecto del dolor ajeno de las que no tienen nada. Todo al servicio de una agenda de poder. Las defensoras de la ley, de hecho, dicen que salvarán vidas. Es un movimiento y un conjunto de ideas que pueden salvar vidas. Y recién estamos llegando al final de la tramitación de un proyecto que salva vida de chilenas. Por eso esta misma demora que hemos tenido acá en el Congreso Nacional es una agresión. Ahora que la tramitación de un proyecto de ley demora tiempo es violencia. Es como dice la diputada, una agresión, en fin. Siempre dicen que esto es así, que salva vida, que mueren X mientras no hacemos Y, etc. Las mismas justificaciones alegaban para otras reformas normativas anteriores, para la creación del Ministerio de la Mujer, para reformar el Código Penal, para reformar la ley antidiscriminación y ahora para la nueva ley de violencia de género reforzada. Pero lo cierto es que ni sus reformas legales, sus nuevas burocracias, sus aumentos presupuestarios o sus flamantes discursos responden a la realidad, porque los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito son lo que son. Números irrefutables que la grandilocuencia de las activistas feministas no pueden superar. Lo cierto es que, desde la creación del Ministerio de la Mujer en 2016
y según los datos del centro que les menciono, que por cierto es una entidad estatal, los casos de abusos y otros delitos sexuales contra mujeres en 2022 aumentaron en un 85% en comparación con el 2016. Las violaciones contra mujeres aumentaron un 58%. Los casos de BIF contra la mujer aumentaron un 12% en comparación con el 2016. Las lesiones un 12%, los homicidios un 4% y el robo con violencia e intimidación contra mujeres un 2%. Y si repasamos la década, de 2014 a 2023, el primer año de Boric se lleva varios récords lamentables, eso sí. Es el con más abusos y delitos sexuales contra mujeres, más lesiones menos graves, graves y gravísimas contra mujeres, el con más violaciones contra mujeres, el segundo con más homicidios y el segundo con más violencia intrafamiliar contra las mujeres. Por eso, siempre dicen que para salvar vidas. Para salvar vidas y para que la mujer no sufra violencia hay que aplicar enfoque de género en todo el Estado. Para salvar vidas y para que la mujer no sufra violencia hay que incorporar la perspectiva de género en los planes educacionales, pautear a los medios de comunicación, formar en perspectiva de género a 1 millón de funcionarios públicos, adoctrinar a 3,6 millones de escolares y 1,3 millones de estudiantes de la educación superior. Es indignante y todo esto se hace en nombre de la mujer.